Buenas noches, bienvenidos al ciclo de conferencias Juntos en la Ruta del Saber, Educación, Arte y Cultura, realizado por el Museo de Arqueología, Antropología e Historia. Mi nombre es Flor Vega y voy a ser la mediadora en esta ponencia que lleva por nombre La Amazonía, cuna de civilización, confirmando la hipótesis de Julio César Tello. La persona encargada de esta exposición es el arqueólogo Quirino Olivera Núñez. Bienvenido, arqueólogo Quirino. Muchísimas gracias, buenas noches. Sobre la modalidad de la ponencia. Al final de la ponencia tenemos aproximadamente 20 minutos para dar lectura a comentarios y dar respuesta de parte del expositor a las preguntas escritas por los asistentes en los comentarios de esta transmisión. Para conocer un poco al arqueólogo Olivera, les comento que es licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional de Trujillo. Se doctoró con honores, con el calificativo de sobresaliente, mención cum laude, en Historia del Arte y Gestión Cultural en el Mundo Hispánico, en la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. Investigador de Arqueología Amazónica, las cuales han sido distinguidas por el Fórum de Arqueología de Shanghái y la Academia de Ciencias de China como uno de los 10 mejores descubrimientos arqueológicos del mundo. En la actualidad, es el presidente de la Asociación para la Investigación Científica de la Amazonía del Perú, organización autorizada por el Ministerio de Cultura para desarrollar el programa de investigación arqueológica Marañón por un periodo de 4 años, 2019-2022. Sin más que agregar, paso a dar uso del ponente. Muy buenas noches. Es para mí realmente un orgullo dar esta conferencia en este ciclo de conferencias que está organizando el Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo, universidad que es mi alma mater, de donde yo he egresado como arqueólogo, y para mí tiene una doble satisfacción esta noche. Muchísimas gracias a todos y vamos a iniciar esta conversación sobre las investigaciones arqueológicas en la Amazonía, planteando siempre una propuesta de que la Amazonía es cuna de civilización y que en realidad estamos confirmando la hipótesis del doctor Julio César Tello, quien hace casi 100 años planteó que el origen de la civilización andina se encontraba en la Amazonía. Vamos a seguir este proceso explicando un poco el avance de las investigaciones. Empezamos hablando del financiamiento. Ninguna investigación científica en el Perú se podría hacer sin la valiosa contribución de las instituciones, de las organizaciones que hacen posible este financiamiento. Y en este sentido, estos trabajos de investigación están financiados por el Plan Binacional de Desarrollo de la región fronteriza de Perú-Ecuador, capítulo Perú, por el Gobierno Regional de Cajamarca y la Municipalidad Provincial de Jaén. Estas instituciones hacen posible lo que el día de hoy yo voy a compartirles como avance de las investigaciones arqueológicas. En principio, vamos a ubicarnos geográficamente. El trabajo de investigación viene realizándose en las provincias de San Ignacio, Jaén, Bagua y Utcubamba. Tanto San Ignacio como Jaén son las provincias amazónicas de Cajamarca, y Bagua y Utcubamba quedan en la región Amazonas. En el lado de la frontera de Ecuador está Palanda y Zamora Chinchipe. Palanda sobre todo va a ser importante porque nos va a vincular durante todo el proceso las investigaciones con este hermano país de Ecuador,
donde antes, lamentablemente, por una línea fronteriza, nos enfrascamos en una lucha fratricida entre hermanos por simplemente ver un límite territorial que surgió en la época de la colonia. Este es el río Chinchipe, justamente nace en Palanda, en un sitio arqueológico que está siendo investigado por Francisco Valdés, es un arqueólogo de Ecuador y trabaja para el IRD de Francia. El Chinchipe recorre todo el territorio de la parte ecuatoriana e ingresa por Nambaye a San Ignacio, pasa por Jaén y termina desembocando en la cuenca del río Marañón, muy cerca del Pongo de Rentema. Aquí también se presenta una configuración muy interesante en la medida de que tenemos la desembocadura de Lutcubamba, ese río que nace en la cordillera, en la parte alta de Chachapoyas, en Chuquibamba, en la laguna de Atuén, y también desemboca en este punto. Este espacio geográfico, que en el pasado fue considerado como sagrado, nos trae un elemento muy importante, porque al igual que Chavín de Huántar, que se ubica en un tínculo con la reunión del río Molna y Huachesca, aquí Tomependa se ubica en la unión del río Chinchipe con el río Marañón. Tomependa es uno de los sitios arqueológicos más importantes de esta parte de la Amazonía. Yo diría que es el Chavín de Huántar enclavado en la Amazonía. Aquí hay alrededor de 14 montículos arqueológicos con arquitectura monumental, con pinturas murales, y que estamos a través del programa de investigación arqueológica Marañón por investigar. Tomependa fue la sede del pueblo de Jaén en el año 1802, cuando Humboldt llega por estos territorios. Humboldt, el científico de todos los tiempos, llega a Tomependa y se pasa 15 días en este lugar, intercambiando un poco con los jíbaros, con la gente nativa del lugar, pero también hace un conjunto de apreciaciones de la botánica, de toda la configuración de los valles, de la geografía, junto a von Max Planck, su botánico, eterno acompañante de este viaje por las Américas, registran este sitio arqueológico. Pero también aquí llegó Raimondi y probablemente la Condamine parte también en un punto hacia la parte amazónica baja. Tomependa entonces es un lugar sumamente importante para la configuración del entendimiento que estamos nosotros desarrollando y se encuentra en este espacio sagrado que es un cruce de caminos, que es un tiempo, que es un lugar sagrado de culto a las aguas. Más adelante vamos a ir viendo por qué es tan importante en ese sentido el tema de Tomependa y la unión de estos principales ríos. La Amazonía siempre fue considerada como un lugar poco propicio para el desarrollo de las culturas en el antiguo Perú. Se creía que la enorme cantidad de vegetación, la densa vegetación, la pobreza de los suelos en algunos espacios, impidieron que existieran culturas como la que se conoce en la costa y en la sierra de Perú. Se pensaba que aquí eran simplemente grupos de cazadores-recolectores y que no lograron superar. Pero un detalle importante que todos los investigadores minimizaban el desarrollo cultural en la selva era de que aquí no había arquitectura monumental, porque evidentemente no hubo un desarrollo agrícola y no había mano de obra colectiva para construir estos grandes templos. Y esa fue la idea que siempre nos habían comentado en las cátedras universitarias, en los colegios, y había una fuerte presencia de investigadores, tanto nacionales como extranjeros, que decían que la Amazonía no tenía un desarrollo. Pero el doctor Julio César Tello, hace casi 100 años, al examinar los elementos de Chavín de Huántar, encuentran el principal elemento que es el jaguar, la representación del jaguar como deidad suprema en Chavín, el águila arpía, el caimán, la serpiente y una serie de productos procedentes de la Amazonía llevaron al doctor Julio C. Tello a plantear
que el origen de la civilización andina se encontraba en la Amazonía. Pero evidentemente ningún seguidor continuó este proceso. Julio Cetello llegó a esta zona, llegó hasta Tutumberos, es un lugar cercano a Tomependa, llegó a través de Huancabamba, Ayabaca, y después vio que este panorama era muy propicio para el desarrollo cultural y envió a su asistente directo, don Pedro Rojas Ponce, y vino a excavar a Huayurco en la década del 40, 45 más o menos. Vinieron a hacer investigaciones en Huayurco y encontraron un conjunto de platos de piedra muy representativos que en esa época hablaban que era una influencia chaví. No avanzamos más con estas investigaciones hasta ver estos elementos iconográficos que es el jaguar, el caimán, y por eso yo he querido compartir con ustedes el día de hoy un video que encontré en la internet donde nos representa esta lucha del jaguar con el caimán. Este es un elemento clave porque aquí en la Amazonía hay una lucha, que es una lucha ritual entre dos deidades importantísimas que están en el templo de Chavín de Huántar, y que Tello directamente lo vinculó como procedentes de la Amazonía, que es el caimán, el jaguar y por otro lado también la serpiente. Cuando llegué a Bagua, en el año 92, 93, cuando aún estaba terminando mi proyecto de investigación para graduarme como arqueólogo, como licenciado en arqueología, encontré este plato de piedra en la colección de don Ángel Jauregui, en Bagua. Este es un plato de piedra que había sido saqueado en un sitio arqueológico que se conoce con el nombre de Las Juntas, en Bagua. Y este plato estaba cubriendo el rostro de un personaje, como si fuera una máscara funeraria. Pero lo más importante es que aquí están representados tanto el caimán como el felino. Vemos a estas dos fuerzas de la naturaleza que están presentes con una representación grabados en un plato de piedra, una piedra muy dura, una piedra negra, que está presente en esta representación. Nosotros, a partir de ver este plato, nos planteamos la idea, particularmente quien les habla, de regresar y excavar el sitio de las juntas. El jaguar está representado en casi todos los elementos de esta parte de la Amazonía. Ahí vemos, por ejemplo, en turquesa, representando a un jaguar en Pomahuaca, que es uno de los distritos de acá de Jaén, y también la representación del caimán en oro, en un extremado trabajo de láminas recortadas y soldadas. Está aparentemente un dije representando a un caimán que en el rostro tenía una especie de aplicaciones tal vez de concha o de otro material, ¿no? Luego, con las excavaciones que nosotros venimos realizando en Casual, nos encontramos esta pintura extraordinaria donde está representado la figura de un caimán que se transporta lentamente caminando por encima de unas serpientes corales. Lo curioso es que nosotros cuando estábamos excavando estos murales que están en una quincha, encontramos dos corales vivas que estaban al interior casi a 2,70 metros de profundidad de la superficie. Los obreros quisieron matarlo, pero yo impedí porque sentía que eran las guardianas de este templo. Hemos seguido nosotros con las excavaciones y nos damos cuenta por primera vez la presencia de una quincha en esta expresión de la pintura mural. La parte posterior, estamos viéndola ahora, es una quincha hecha con una estructura de caña. Por primera vez la quincha que está vinculado a lo que son viviendas rústicas, de repente del pueblo, los encontramos al interior de un templo y sumamente decorada con pintura mural. En ese sentido, esta quincha se ha conservado de manera intacta
porque estaba casi alrededor de 1,30 m de espesor en una capa de ceniza. La ceniza es la que conserva este tipo de elementos y parece que los antiguos pobladores de estas culturas de la Amazonía lo sabían perfectamente. Por eso es que acumularon para proteger estos murales y estos muros que están enlucidos y pintados al interior de una capa completamente de ceniza. Y cerca de toda esta expresión encontramos estos muros enormes que están totalmente representando, incluso con pinturas de color amarillo. Ahí estamos en un proceso de conservación. El doctor Ricardo Morales tuvo la gentileza de asesorarnos en este proceso porque era la primera vez que encontrábamos arquitectura monumental en la Amazonía y encima eran los primeros murales descubiertos en la Amazonía, en esta parte de América del Sur. Nosotros vemos en este caso que los murales están totalmente intactos, pero están asociados a este otro elemento amazónico que Julio Cetello también lo estudió y lo investigó como una representación amazónica, que es el águila arpía. Acá tenemos un fragmento donde está el ojo del águila, la cresta, y aquí está representado el águila arpía. El águila arpía, como todos conocen, es una ave amazónica que es muy representada, incluso en Huaca Prieta, en varios lugares ha sido representado este tipo de manifestaciones. El águila arpía forma parte de esta simbología religiosa de Chavín y de todo esto. Y esto está asociado a un conjunto de cerámica incisa polícroma, que es una cerámica casi única en toda esta parte de la Amazonía. No hay tantos elementos importantes. Acá vemos un ave que también tiene un tocado como una cresta y una serie de expresiones. Y acá vemos una representación de cerámica de Montegrande muy antigua que tiene un poco algunos rasgos de la cultura Valdivia en Ecuador. Un detalle importante que nosotros podemos ver es que estos montículos están básicamente escondidos al interior de unas formaciones geológicas que parecían formaciones geológicas naturales. La vegetación ha crecido encima y muchos de estos montículos han sido destruidos por los campesinos para nivelar el terreno y sembrar más producción agrícola. Acá ustedes pueden ver, en medio de esta chacra de papayas, vemos este conjunto que después de limpiar la parte de la maleza, de la parte de la vegetación, encontramos toda esta área monumental arqueológica que es extraordinaria y que definitivamente tiene un gran espacio. Era tan delicada la capa superficial que nosotros tuvimos que hacer un tobogán para trasladar la tierra desde la parte alta. Y aquí vemos esta parte sumamente importante, que es el ritual de enterramiento de los templos. Las antiguas civilizaciones de la Amazonía comenzaron a cubrir la arquitectura con capas de ceniza, con todos los elementos de conservación, con rituales de enterramiento, y lograron ocultar el templo, esconderlos, colocándoles una capa compacta de piedra y tierra. Miles de piedras que habían sido cargadas desde las orillas de los ríos fueron las que cubrieron todo esto como si fuera un manto o una carpa que protege todo el montículo. Por eso es que muchos arqueólogos que no tenían la experiencia, cuando vinieron a excavar en esta zona de la Amazonía, hacían pozos de cateo de 2x2 o de 4x4 y encontraban solamente piedra y tierra y abandonaban la excavación diciendo: aquí no hay absolutamente nada, porque no había ni siquiera cerámica para poder hacer la identificación de la ocupación arqueológica. Igual ocurre en las juntas, que está justo en la unión de la quebrada La Peca hacia el río Urubamba. Siempre la representación de un tinco. Esta convergencia, esta unión de caminos, está este pequeño montículo, de donde recordarán, procede ese plato de piedra donde está representado el caimán y el jaguar. Nosotros llegamos a excavar a este sitio y, como siempre, aplicando una metodología de desbrozar toda la cubierta vegetal para dejar el campo libre, para ver la topografía libre, y aplicamos una metodología combinada
la metodología de la costa y de la sierra, por primera vez acá en la Amazonía, y comenzamos a trazar nuestras áreas. Después de un proceso de excavación de 6 meses, logramos identificar estos murales. Una representación extraña de una iconografía nunca antes vista, que se aparecía pintado sobre una plataforma del muro arquitectónico, que está vinculado además con el arte corporal de las comunidades de la Amazonía. Aquí vemos que tanto esta representación del arte corporal, del rostro, estos rombos que después aparecen incluso en Cuellar, están en las comunidades aguajú, en las comunidades nativas. ¿Qué significa? ¿Por qué están representando esto? ¿Que es exactamente igual a los murales? Es lo que nosotros estamos también aplicando en el proyecto, en el programa de investigación arqueológica Marañón, lo que se llama la etnoarqueología. Es decir, lo de los pueblos, las culturas que están actualmente en la Amazonía, los pueblos originarios, nosotros estudiamos su arte, su iconografía, sus expresiones, para después compararlas un poco con los materiales arqueológicos que hace miles de años fueron transmitidos a través de estas pinturas murales, de estas representaciones pictográficas que ahora los vemos como una expresión totalmente extraña, pero que en realidad creo que forma parte de toda una secuencia cultural que ha mantenido a lo largo del proceso histórico. Aquí vemos el sitio arqueológico El Almendral, nuevamente en un tíncul, en donde desemboca el río Chamaya y se une al Marañón. Tenemos este montículo, que es tal vez el más grande que nosotros vamos a investigar el próximo año. Aquí también ha sido cubierto con piedras, también se han practicado el ritual de enterramiento y sobre este montículo ha crecido la vegetación. Aquí no solamente vamos a excavar, sino vamos a hacer un estudio botánico con curanderos locales y con botánicos de la Universidad Cayetano Heredia, que estamos conversando con ellos para cruzar esta información, porque muchas de las plantas que existen en este montículo están casi alrededor. Este es como si fuera un biohuerto o un jardín botánico donde profesamente han sembrado plantas medicinales, plantas que están en el entorno. Y nosotros quisiéramos ver por qué en un templo arqueológico con tanta ritualidad también utilizaron este tipo de sembríos hace miles de años. En otro lugar tenemos en San Isidro, donde también hay arquitectura monumental, en Jaén, donde la arquitectura se puede apreciar a lo largo de toda una expresión de celdas de relleno antes de cubrir, pero también en este sitio hemos encontrado alrededor de 28 contextos funerarios, de los cuales 22 corresponden a niños y neonatos. Hay algunas expresiones que podrían estar simulando un sacrificio, pero acá tenemos la representación de uno de los entierros más representativos, que es la tumba del Señor de los Caracoles, que le llamamos nosotros, porque tenía un conjunto de caracoles terrestres alrededor del cuello, alrededor de todo el tórax. Y además tenía huesos de venado, como estamos apreciando aquí. Esta es una canilla, de repente, una parte del venado. Tenía uñas de cangrejos de río, tenía caracoles y tenía unas piedras de origen volcánico. Tenía restos y cuellos de cerámica. Pero uno de los elementos importantes que tenía muy cerca, no estaba encima del personaje, pero estaba cerca del contexto, este collar de cuentas de Concha Spondylus, que es esa Concha Spondylus, la calcifer, la que se consume, y que procede del Golfo de Guayaquil. Esto nos está mostrando evidentemente que hubo una conexión hace más de 5.000 años entre la costa y la Amazonía pasando por la sierra. Aquí se formaron tal vez los primeros trazos del Capacñán, que después los incas integran como el Gran Camino Inca, y nosotros evidentemente estamos demostrando que al encontrar elementos de la costa en la Amazonía, nos está diciendo que hubo un permanente contacto entre las culturas de la costa, de la sierra y de la Amazonía. Jaén es una ciudad tal vez la más importante de la región Cajamarca, en esta parte nororiental del Perú, ha crecido muchísimo y ha dejado un pequeño montículo casi en las afueras al sur de la ciudad.
A 5 minutos del centro de la ciudad, de la Plaza de Armas, se encuentra Monte Grande. Monte Grande es un montículo como todos los que estamos viendo anteriormente, y nosotros cuando llegamos en el año 2010 encontramos que este montículo estaba convertido en un botadero de basura. Aquí botaban todos los desechos y estaba completamente abandonado, no estaba registrado ni como patrimonio cultural de la nación. Y en el año 1978 un sacerdote católico no tuvo mejor idea que instalar una iglesia católica, una capilla encima del montículo arqueológico. Ahí están un poco las columnas y parte de las bases de la iglesia que construyeron en el año 78, pero era una cosa curiosa porque todos los bebitos que acudían a la iglesia cogían el mal del susto. Entonces los pobladores se quejaron con el sacerdote y le dijeron que no van a venir a la iglesia a escuchar misa porque sus niños se asustaban y algunos de ellos habían muerto. Entonces se vieron obligados a abandonar esta iglesia y a migrar hacia otro lugar, hacia la Avenida Oriente en Monte Grande, con una nueva capilla. Y esta iglesia quedó abandonada, pero tal vez ese susto, esa energía, era por lo que existía debajo. Nosotros en el año 2010, con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Jaén y la Asociación Amigos del Museo de Zipán, en un convenio llegamos a excavar en este lugar. Encontramos los primeros elementos, una especie de terrazas con muros de piedra, y nos alegró bastante porque nosotros esperamos encontrar a los bracamoros, que eran los últimos pueblos culturales que habitaron esta zona y que los españoles llegaron a conquistarlos, a someterlos. Después que avanzamos, encontramos esta maravillosa arquitectura, una arquitectura en forma semicircular que no tenía nada que ver con los bracamoros y que más bien nos estaba diciendo que hace 5.000 años antes del presente ya había una civilización que comenzó a edificar este templo. Nosotros encontramos las gradas de acceso que subían hacia la parte alta y estas piedras que ustedes están observando aquí eran las piedras que habían salido de todo el monumento y que los habíamos instalado acá como una especie de terrazas a fin de almacenar la tierra también de las excavaciones. Nosotros continuamos excavando y encontramos estas gradas de acceso, este templo maravilloso. Después de 4 o 5 meses de trabajo de campo, habíamos descubierto la primera arquitectura monumental precerámica y muy antigua, de 5.300 años antes del presente, con el fechado de radiocarbono que hemos hecho en Beta Analytic en Miami. Finalmente, el alcalde, las instituciones, porque la revista Arqueólogo nos consideró como uno de los 10 mejores top descubrimientos del mundo, ¿no? Y este templo se convirtió ya en un ícono debajo de este basural que habíamos encontrado. Y evidentemente de ahí continuamos buscando financiamiento, tocando puertas, hasta que debajo de esa pirca de piedras que ustedes habían visto inicialmente, encontramos este recinto en forma de espiral. Nosotros buscábamos el atrio principal o altar mayor del templo debajo de esa pirca, pero en lugar de eso encontramos una arquitectura totalmente en forma de espiral. Nos llamó la atención muchísimo porque el espiral crecía y tenía un área aproximada de 400 metros cuadrados. Era una espiral gigante que además se iba enroscando y desenroscando desde el centro hacia afuera. Se liberaban así, pero definitivamente esta arquitectura era netamente simbólica, no tenía una función, la gente no caminaba por cada uno de los muros. ¿Cuál habría sido la función específica? Y nosotros hemos comenzado a excavar y a buscar el centro de la espiral donde está sepultada la tumba del personaje de la más alta jerarquía religiosa del templo. Decimos esto porque más adelante lo vamos a sustentar por qué estamos afirmando de la tumba. Aquí nos detenemos un poco para ver de que lamentablemente acá se ha dañado con las bases de la iglesia que ustedes recordarán, vimos. Al excavar aquí han dañado parte, este sería el rostro del personaje, la cabeza,
Este sería el brazo derecho que se extiende hasta un entierro que está mirando hacia la salida del sol y que tenía un collar de dientes humanos perforados. El brazo izquierdo se extendía hasta esta parte, probablemente hasta un repositorio, y las piernas envuelven el recinto en forma de espiral, de caracol, que al centro llegamos nosotros a documentar la tapa de lo que podría ser la tumba del personaje. Aquí están las piedras que están sellando y tapando la entrada a la tumba, y donde nosotros tenemos que aplicar la anastilosis porque tenemos que desmontar estos dos anillos centrales para poder hacer una excavación que tenga un registro científico del más alto nivel. No hay otra manera. Aquí vemos un poco en un atardecer, donde está también en el centro de la tumba. Decimos esto porque Francisco Valdés, en la naciente del río Chinchipe, en el sitio de Palanda, ¿no? Un montículo arqueológico exactamente igual, en forma de espiral, y en el centro de esta espiral se encontraba este tipo de tumba, ¿no? Que vemos acá un poco las quemas, la parte rojiza, y acá está la tapa, las piedras que están tapando la tumba. Ellos lo excavaron de esta manera, nosotros vamos a hacer la anastilosis, pero nosotros estamos en este momento aquí, en este proceso de excavación. Debajo de esto encontraron esta tumba repleta de artefactos, de cerámica, de concha, de estrombus, de piedra y una serie de cuentas de chaquiras, de turquesa, pero encontraron también a este mono que está en un recipiente de cerámica que tiene un recipiente en el lomo, y es un chacchador de coca porque tiene el cachete abultado, y adentro Francisco Valdés encontró residuos de coca. Un conjunto que nos pasaríamos evidentemente mucho tiempo hablando de esta riqueza, y esta es otra pieza extraordinaria que encontraron en la tumba, que es la representación de una botella asa estribo, ¿no? Que para nosotros recién surge en Locupiznique, y allí estamos hablando de 3.300 años antes de Cristo, mucho más antes, casi paralelo a la cerámica Valdivia, la representación de una concha spondylus, de cuyo centro emerge el rostro de un personaje que tiene dos expresiones diferentes, a ambos lados, en una un poco más alegre y en otra más seria, más triste, más temerosa. Pero al interior de esta botella, el hallazgo más significativo fue partículas de almidón de cacao, el cacao más antiguo del mundo, con esta representación. Y también esta mazorca de cacao en piedra que procede del sitio de Palanda, que es una especie de mortero de piedra roja, donde han representado una mazorca de cacao que es la misma mazorca del cacao nativo marañón propio de esta zona y que se está exportando a los principales mercados del extranjero. Aquí vemos una planta de cacao de Perú que es exactamente igual. Desde esa época nosotros siempre pensábamos que el cacao era originario de Mesoamérica, específicamente de México. Los olmecas, que son paralelos a los de Chavín, fueron los que se pensaban que eran los gestores, los creadores del cacao. Acá vemos una representación de un guacamayo, una planta de cacao, una expresión de dos personajes de alto rango haciendo una veneración a la planta del cacao, y acá tenemos a una mazorca de cacao en piedra, a un personaje que está sosteniéndolo. Hay una serie de elementos. Cuando Cortés entrevista con Montezuma, le da una bebida de cacao y él, al sentir que amargaba, quiere arrojarlo, pero estaba frente al rey máximo de ese pueblo y evidentemente evita y lo traga. Desde ahí los españoles llevan este cacao, que jugaba un rol importantísimo en la cultura de México, lo llevan a España, lo tienen ahí, son los jesuitas que después lo mezclan con leche, con azúcar, y finalmente termina en Bélgica y nos venden los mejores toblerones o chocolates que hemos conocido, con cacao procedente de esta parte de América del Sur, de la Amazonía,
que ahora todavía no se puede definir de dónde, no está ahorita en tela de juicio, en la selva de Colombia, en la selva de Ecuador, en la selva de Perú, en la selva de Brasil, en la selva de Venezuela, sabe lo Dios dónde podría estar el inicio de la domesticación de esta planta considerada como bebida de los dioses en el antiguo mundo precolombino. Acá tenemos una botella tipo Chavín, donde también hay unas mazorcas de cacao que están esculpidas ahí en relieve. Esta es una pieza de Pomahuaca, en Jaén, que ha sido encontrado en uno de los contextos, no procede de una excavación que está haciendo el amigo Atushi Yamamoto, quien excava este sitio, procede de una de las huacas de Pomahuaca que están ahí, y esta pieza está en el museo de la ciudad, del pueblito de Pomahuaca. En Sabín de Huántar, cuando conversaba con el doctor Rick, él me comentaba que Sabine Weber, que es una arqueóloga que ha hecho su doctorado en Harvard, y estuvo encontrando evidencias de cacao en Chavín de Huántar. Eso me llamó muchísimo la atención porque el cacao definitivamente es amazónico y también era otro elemento que estaba presente en la Amazonía. Entonces, el año 2019, el año pasado, fue invitado para celebrar los 100 años de investigación arqueológica de Chavín y de Tello, por supuesto, de esta investigación maravillosa del visionario maestro Julio César Tello. Y después de estar en todas las conferencias, visitar Chavín de Huántar, mirar todos los logros, me detuve a observar al obelisco de Tello en el Museo de Chavín. Aquí está esta planta que dicen que es una yuca, una serie de representaciones, pero encontré lo que para mí es una mazorca de cacao, que puede estar seleccionada en este círculo amarillo. Definitivamente es una mazorca de cacao lo que figura, y que quizá antes solamente lo miraban como si fuera una hoja, pero para mí, sin duda, esta es una mazorca de cacao, directamente expresado ahí, que es otro elemento importante. Y en ese caminar detrás de la búsqueda de las evidencias del cacao, Steve Bourget encontró en la tumba de Úcupe, en el Valle de Saña, en Lambayeque, un collar de 60 cuentas de mazorcas de cacao en concha espóndilos. Y este collar de oro, que está en esta parte izquierda, está ahora exhibido en el Museo Tumbas Reales de Zipán, y fue incautado en una caja de artesanías que iba con destino a Suiza. La aduana del Callao lo incautó, y el arqueólogo que estaba haciendo el peritaje en ese momento en el IES en Lima decía que era falso, porque nunca en su vida había visto esto. Entonces yo me opuse tenazmente y me entrometí a esta conversación. Le pedí a la fiscal que me permitiera participar en este peritaje, porque yo era arqueólogo del Museo Bruning y trabajaba para CIPAN y había hecho varios peritajes. Entonces fue motivo de eso que recuperamos, el doctor Alba hizo las gestiones para recuperar estas piezas que estaban a punto de ser devueltas a los traficantes que lo estaban llevando en una caja de artesanías con destino a Suiza. De estos collares hay como 3 o 4 más. Uno de estos, el que vemos en la vista, está expuesto en el Museo Tumbas Reales de Zipán, y alrededor de 2 collares más están en el Museo Bruning. Estos collares definitivamente yo pienso también que están quizá confeccionados con el oro que tiene alto contenido de platino, que es un oro de lavadero del río Chinchipe. Probablemente podríamos estar hablando de eso, y que en la recuperación el doctor Alba simplemente lo hizo, que eran piezas moche, que probablemente también puedan ser moche de tumbas saqueadas, pero al final estamos dándonos cuenta de la gran importancia que está teniendo la representación del cacao. Y ahí me detuve también conversando con el doctor Ricardo Morales cuando me visitaba aquí, sobre esta maqueta que encontraron. Es una maqueta chibú que encontraron en el templo de Huaca de la Luna, que justamente están trasladando lo que ellos pensaban que era un envoltorio funerario, pero que en el fondo para mí es una expresión de cacao, porque tiene plumas decoradas con plumas de guacamayos, y todos los personajes están confeccionados en chonta,
que es una madera propia de la Amazonía. No hay chontas en la costa y están como una celebración de honor, porque también hay otras expresiones que probablemente son de otro lugar, pero para mí esto es un cacao. Y acá hay un personaje que está además desfilando también con un mono agarrado del cuello. Está colgado ahí. Entonces, para mí también esto es sumamente importante. Nos damos cuenta que el cacao está representado en piedra, está representado en oro, está representado en concha espóndilos, en cerámica y hasta en este envoltorio importante en huacas de la luna, en madera, lo que significa que el cacao sin duda jugó un rol sumamente importante que nosotros, los arqueólogos, nunca nos habíamos detenido a investigar. Fruto de todas estas pesquisas que estamos haciendo, el año 2017 se celebró en el Perú, en el Swiss Hotel, el congreso, el seminario de investigación sobre cacao más importante que se desarrolla en el mundo. El Perú fue la sede y, por suerte, todos estos 500 investigadores del cacao de todo el mundo pidieron de que mi conferencia de arqueología del cacao sea la que abra la conferencia magistral en este evento donde habían muchos científicos. Creo que fue un impacto muy positivo porque al final de la charla uno de los asistentes se presentó conmigo, era el director del laboratorio de biomolecular de la Universidad de Pensilvania y me dijo: doctor, su conferencia es extraordinaria, yo quisiera que tome nuestro laboratorio para cualquier análisis que usted quiera realizar sin ningún costo. Me di cuenta del impacto que se había generado de este cacao arqueológico en un escenario donde habían científicos de todo el mundo. Fue muy importante. Nosotros seguimos con las investigaciones. Aquí tenemos otra vista de Monte Grande, donde estamos avanzando. Y una suerte importante es que hemos encontrado debajo de esta arquitectura en espiral una capa roja de tierra sobre la cual está construido el espiral. Es una capa gruesa de tierra roja colocada profusamente y encima está construido el espiral. Este es lo que sería la pierna izquierda de ese personaje que envolvía. Y acá tenemos un repositorio de ofrendas sumamente importante porque nos vamos a dar cuenta más adelante que encontramos esta miniatura en escultura en piedra, que se asemeja a una escultura extraordinaria que está en el Museo de Jaén, que Ulises Gamonal lo ha recuperado hace tiempo y se expone en un museo de Jaén en el Instituto 4 de Junio. Nosotros tenemos el mismo estilo, ustedes pueden ver ahí las dimensiones de esta pequeña escultura, que además me parece que es un dije porque en la parte posterior del occipital tiene un orificio de entrada y salida probablemente para colgarlo con un hilo en el pecho. Eso es lo que hemos visto. Y también encontramos la mandíbula de una llama, solamente la mandíbula al interior de este recipiente. Nos llamó muchísimo la atención porque hace tiempo Ulises Gamonal me mostró que esta llama, que además no es una pieza trabajada, es una hilla es una pieza que parece que se encuentran, son pocos los que encuentran las hillas en el campo, y tiene la forma de una llama. Y Ulises Gamonal lo tiene registrado en el Museo de Jaén, que esta llama procede del montículo arqueológico de Monte Grande. Eso significa la presencia de esta llama, significa evidentemente que hay que ver el estudio de los molares, ver si es una llama traída desde la parte alta de la sierra, es una llama adaptada porque se puede estar relacionando con las pinturas rupestres de Yamón, donde hay un conjunto de desfile de llamas, o qué pasó, cuáles fueron los elementos simbólicos de tener la mandíbula de una llama como parte de este ritual, de este repositorio de ofrendas sumamente importante. Y muy cerca de ellos también estaba esta cabeza de un guacamayo, que ustedes pueden ver en la parte superior cómo salió de la excavación, ya limpio, ¿no? Después de haber hecho su tratamiento, nos damos cuenta que el ojo izquierdo del guacamayo tiene una lágrima oscura.
como si fuera el rímel de una dama cuando llora. No es un defecto de cocción porque acá no encontramos nada, pero es una lágrima y evidentemente el guacamayo tiene un simbolismo religioso sumamente importante en la Amazonía. El guacamayo es el sol brillante, es la luna, es la virtud y es un ave que tiene solamente una pareja de principio a fin hasta la muerte. Solamente cuando su pareja muere, el guacamayo vuela en círculo por unos meses llorando la partida y después de ese proceso de luto, recién puede buscar una pareja que lo acompañe. El ave del guacamayo es el ave más fiel de la Amazonía, por decirlo así. Nosotros estamos encontrando además esqueletos de guacamayos en las excavaciones, acá vemos uno, y también en cerámica, este gran mito de que los personajes vuelan encima de los guacamayos y se transforman de repente cuando mueren y se van hacia el otro mundo. También es importante ese detalle. Este es el sitio arqueológico de San Isidro, donde encontramos el pico y todo el esqueleto completo del guacamayo. Nosotros seguimos en este proceso de excavación en Monte Grande. Acá en la parte este del recinto en espiral estamos encontrando este gran muro enlucido con una capa de color blanco. Esta es la capa de protección que lo colocaron después para proteger el enlucido. Y encima pusieron el relleno. Fue toda una obra de ingeniería para hacer el ritual de enterramiento de los templos. Estamos encontrando también estas primeras formas de lo que podrían ser los cuencos. Una piedra enorme, tamaño de un balón de fútbol, y que adentro tiene un espacio trabajado. Es realmente la forma más antigua de los trabajos de los platos, de los recipientes, y estamos encontrando ahora con mucha sorpresa lo que se llama la cabecera de una quincha, similar al caimán de Casuala, esa quincha que hemos visto. Acá están las improntas de las cañas que forman parte de la estructura de la quincha. Ustedes pueden ver a lo largo de esto, recién está apareciendo. Las excavaciones son milimétricas, hay que hacerlo con cromos de dentista, hay que estar de manera muy paciente haciendo este tipo de investigación, pero creo que vale la pena porque los resultados son sumamente provechosos e importantes para la producción de información científica. Este es Chontalí en Jaén, uno de los distritos, donde en el libro de Jaén, Arqueología y Turismo, que publicamos en el año 2018, lo tenemos registrado. La gente del lugar lo llamaba como el Coliseo por la forma redonda que tiene, pero también es una plaza exactamente igual a la plaza ceremonial de Chavín de Huanta, que lo vemos acá en el lado derecho. Tiene las mismas entradas por aquí y por aquí. Lastimosamente, todavía no se puede investigar, está siempre la falta de presupuesto, las cosas, pero yo quiero decir así muy claro, de Chavín no están trayendo las cosas para acá, es de aquí, de la Amazonía, que se está yendo varios elementos, y este podría ser una de las primeras formas antes de Chavín, porque aquí estamos hablando de ocupaciones de 3000 años antes de Cristo, y Chavín estamos hablando alrededor de 1000 a 1200 antes de Cristo. Entonces, casi con 1000 años de diferencia, tenemos esa certeza de que Tello tenía razón, que la Amazonía es realmente el origen de la civilización andina. Acá vemos la estela de Chontalí, que está en el mismo lugar, en el mismo distrito donde está esta plaza ceremonial, pero está en las faldas del Cerro Corcovado, vemos la parte del tocado de lo que puede ser una gran litoescultura, donde abajo hay la representación de un rostro que todavía no se ha logrado excavar, pero se presume por los datos de la gente que lo ha visto un poco en el lugar que abajo hay un rostro de ojos alados. Sería importantísimo excavar este lugar, la representación de un mono con un recipiente en el lomo, siempre presente, una cosa precerámica importante, de artefactos líticos, o esta lechuza que está representada en la misma piedra de la mazorca de cacao que encontró Francisco Valdés en Ecuador. Vemos la representación también de este monolito de Pampas del Inca que mide 2,36 metros de altura
Es una enorme litoescultura que se ha fragmentado acá, pero lo que lo han pegado posteriormente, este personaje que vimos antes, y la representación de este personaje de tez oscura, que se asemeja a un mito de Colombia que dice que un personaje de tez morena, oscura, negro, por la nariz aplastada que tiene, está cabalgando sobre el jaguar porque lo ha logrado vencer. Este jaguar que es el dios, el temible, acá que parece una cabeza clava de Chavín, el señor este está montado sobre la cabeza del jaguar y tiene una botella en la mano derecha y a la altura del corazón tiene un recipiente que de su corazón sale una bebida. Puede ser ayahuasca, puede ser cacao, puede ser esa bebida que han alimentado a los dioses a través del cacao. Y el tocado en la parte posterior tiene como una especie de garra de cangrejo que lo une. Son piezas únicas, al igual que esas esculturas de cerámica, que su particular estatus de rango a través de las orejeras, los tocados y la representación misma de la escultura, nos hace pensar en el importante rol que jugó la mujer en las antiguas culturas amazónicas. Todas estas esculturas son de sexo femenino y lo podemos apreciar directamente. Son extraordinarias. Esta figurina tiene los ojos granos de café. Esta salió publicado en mi primer libro de arqueología altoamazónica, en la carátula. Y aquí estamos uniendo dos países, porque lo que hay que rescatar también, que este programa arqueológico, que estas investigaciones arqueológicas en la Amazonía, no solamente se han dedicado a descubrir grandes monumentos, sino que se han dedicado a enlazar las relaciones entre los pueblos hermanos de Ecuador y Perú. Por eso es que el Plan Binacional es el que financia estas excavaciones. Y aquí me tienen en Quito, Ecuador, el año pasado, con el embajador Vicente Rojas y Francisco Valdés, que está en este lugar, y este es el representante de la Cancillería de Ecuador. Estamos ahí después de una gran marcha que recordarán se hizo en Ecuador, que fue muy sonada a nivel del mundo, y mi conferencia fue unas semanas después. Creíamos que nadie iba a asistir, pero gracias a Dios, miren la cantidad de público selecto que estuvo en esta conferencia, donde nosotros decimos que Perú y Ecuador somos la misma cultura, tenemos las mismas raíces, somos la misma gente, y que esta línea fronteriza por la cual tontamente nos peleábamos de manera inútil hace tiempo, surgió a raíz de la emancipación de la corona española. Dijeron esto es Ecuador y esto es Perú, pero en realidad nosotros somos un solo pueblo. A través del río Chinchipe estamos documentando civilizaciones muy antiguas, culturas nuevas, y esa es la manera también de que venimos difundiendo estas investigaciones. Nos tenemos ese gran compromiso con el Plan Binacional Perú-Ecuador de integrar a nuestros pueblos, pero siempre pensando también en la gente del entorno, en esta población rural, que siempre ha padecido niveles altos de pobreza, que siempre ha vivido en el olvido, en el anonimato, en la desesperanza, en esta gente. Por ejemplo, las juntas, cuando yo llegué a excavar hace mucho tiempo, en el año 92, llegué y encontré esta escuelita. Muchos de estos señores que ahora están estudiando acá después excavaron conmigo a partir del 2010, 2012. Fueron los colaboradores de las excavaciones. Me rompe el alma cuando veo esta escuela de caños porque yo salgo de esas canteras, yo estudié también bajo esa pobreza y fue la educación la que me llevó a surgir, a conocer el mundo, a entrar en una formación académica y cuando vuelvo a encontrar estas escenas, siento que encuentro mis raíces y vuelvo a donde yo he salido. Aquí me introduzco en la casa de la gente. Esta es una escuelita de aquí de la zona de Cutervo, Chacachota, y aquí estoy en Bagua, metido dentro de la casa de don Gregorio, un hombre que colaboró conmigo muchísimo en Tomependa, con su familia. Les tomo foto a ellos y después lo revisamos y nos causa mucha gracia. Y aquí estoy también diciéndole a los estudiantes de un colegio de Jaén la importancia que tiene nuestro patrimonio.
Si no les enseñamos a querer el patrimonio, a amar lo que tenemos, va a ser muy difícil que construyamos una sociedad que conserve el patrimonio, que quiera, que tenga identidad, que se sienta orgulloso de ser peruano, que hable de una nación libre, con posibilidades, con grandes retos. Si no logramos eso, los smartphones y los juegos, los videojuegos de los teléfonos nos van a ganar la batalla y tendremos un futuro de jóvenes totalmente dependientes de la tecnología y sin amor por el pasado y por el patrimonio cultural. Acá estamos también con estudiantes de la universidad en Jaén, en el campo, con institutos, y acá estoy con mis obreros en el campo, con 20, 25 que participan con sus cascos, diciéndole cuán importante es que ellos escaben, diciéndole qué estamos buscando, para qué desenterramos, que no vengan a ganar un sueldo y a mover la tierra porque simplemente tienen que ser simples robots. Ellos los comprometo para que se compren el pleito y busquen conmigo lo que buscamos todos los arqueólogos, el pasado, una pequeña escultura, un pequeño trozo de carbón, todos ellos saben. Día a día nos dedicamos, antes de entrar en el terreno, a decir qué importante es su participación de ellos, que es diferente a sembrar o cultivar arroz, porque aquí estamos haciendo historia. Y realmente ellos son los que hacen historia, porque nosotros los profesionales, los arqueólogos, somos aves de paso, que estamos acá sembrando en los niños, en las familias, en los hombres, ese amor por el patrimonio cultural. Acá tenemos a un grupo de estudiantes de Jaén, encima de la Huaca Monte Grande, haciendo sus tareas con los profesores, los estudiantes que van día a día. Y tenemos también a, un elemento de Discovery Channel que va a rodar un documental, que estuvieron en Jaén, en Monte Grande. Acá tenemos a Jordi Roca, uno de los chefs más importantes de Barcelona, del call center, que vino detrás del cacao. También ha sacado un documental con el BBVA de España. Ha sacado un libro que se llama Cacao, La Vuelta del Cacao. Acá tenemos el ex ministro de Cultura, Nieto. Acá tenemos a una niña vestida de aguajul saliendo del interior de la espiral. Acá tenemos a otro equipo de National Geographic, de la BBC de Londres. Y acá tenemos también rituales, formas que estamos avanzando. Y tenemos al de la revista Archaeology de Estados Unidos, que vino en el 2017, este Roger Awe, a hacer un reportaje y nos dio alrededor de casi 9 o 10 páginas en esta revista importantísima. El diario El País de España nos sacó en primera portada con este título que decía El templo que cambiará la historia del cacao. Me tienen ahí pensando en ver cómo será la tumba, la república, y esta distinción que a mí me cambió la vida, que en el año 2013 me hiciera el Fórum de Arqueología de Shanghái, que es integrado por 60 arqueólogos de varios países de todo el planeta, y ellos tuvieron a bien, después de una conferencia que tuve en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo, cuyo doctor Eduardo Neves fue el que me invitó, y él es el que propuso mi candidatura al Fórum de Arqueología de Shanghái, y fui distinguido ahí como uno de los 10 mejores descubrimientos arqueológicos del mundo. Eso me llevó a pensar que nuestra humildad, nuestra forma, que ese lugar que era un botadero de basura, que no, la gente no daba un sol por nada, ahora yo estaba recibiendo un cartón, un premio que decía que nosotros en el Perú por primera vez éramos uno de los 10 mejores descubrimientos arqueológicos del mundo. Ahora yo soy miembro de este Fórum de Arqueología de Shanghái y voy cada vez que 2 años en que nos reunimos. Ahí está el certificado, está la publicación que hicieron y está el momento de la entrega. Él es Wang Wei, el presidente del Fórum de Arqueología de Shanghái, un prestigioso arqueólogo de China. Él es el rector de la Universidad de Beijing y estamos ahí en el 2017 celebrando un poco todos estos eventos importantes.
Después, en la ciudad de Glencoe, el alcalde, en Nueva York, una de las ciudades importantes comerciales, tuvo también la gentileza de premiar nuestros trabajos como uno de los proyectos de investigación arqueológica más distinguidos y nos otorgó en octubre del año pasado, del 2018, perdón, este premio, esta distinción, y nos entregó como si fuera la medalla de la ciudad, pero era una medalla donde había el águila, que es esta representación acá de Estados Unidos. Nos hizo una ceremonia importantísima para todos los latinos y el alcalde que ha sido reelegido en Glencoe, que actualmente está en vigencia, ha ofrecido venir a visitar Monte Grande porque le ha impactado el tema de las investigaciones en la Amazonía. No se quedó atrás el asambleísta Charles de la Ville del Congreso de Estados Unidos y también nos entregó una distinción de este papel. Como no sabía mucho de estas cosas, la gente de Perú que vive en Nueva York me decía, Quirino, tú tienes entrada libre para cualquier lugar con estos dos premios que has recibido. Pero en realidad no interesa tanto en ir a Estados Unidos, me interesa de ver cómo poco a poco nuestra investigación, nuestro patrimonio cultural, nuestro esfuerzo de la gente que realmente día a día trabaja conmigo, va teniendo sus frutos. Acá tenemos todas las publicaciones. Esta publicación amarilla es de uno de los museos más importantes en Golte de Brasil, lo de China, la revista Arqueólogo de 2010, que nos considera como los 10 top, el libro de Amazonía, publicado por el Banco de Crédito, en Ecuador, en Chachapoyas, en Alto Amazónica, los 10 top del mundo, y lo del Fórum de Shanghái, una serie de elementos. Y esta última publicación del año 2018 con la Municipalidad Provincial de Jaén, que hicimos, que se llama Jaén Arqueología y Turismo, donde está parte de las investigaciones que estamos haciendo en Monte Grande. Pero esto no sería nada posible si es que nuestras autoridades no se comprometen con el patrimonio, no ayudan, no participan. Acá tenemos a nuestro alcalde de Jaén, Francisco Delgado Rivera, acá tenemos al señor embajador Francisco Tenya, del Plan Binacional en ese entonces, ahora está como secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, está nuestra ex ministra de Cultura, la doctora Sonia Guillén, y está el ingeniero Mesías Guevara Macifuen, gobernador de Cajamarca, quien también es un apasionado del patrimonio arqueológico y que tiene mucha confianza y que a través de la investigación y la puesta en valor del patrimonio vamos a alcanzar el desarrollo de Cajamarca. Por eso cuando el presidente de la República vino en su helicóptero la vez pasada, no tuvieron mejor idea que regalarle mi libro de arqueología altoamazónica y de Jaén Arqueología y Turismo. Está el gobernador con el presidente y además comprometieron su visita al Templo Arqueológico de Monte Grande. Ahí vemos en noviembre del año pasado, tenemos al presidente de la República con su esposa tomando una foto. Fue una visita casi privada, no permitían mucha prensa, por eso no salió a la luz, pero para nosotros fue un gran privilegio recibirlo en el monumento a nuestra primera autoridad de la nación. Creo que todas estas personalidades, embajadores, gobernadores, presidentes, alcaldes que participan, siempre están ahí con nosotros. Ahí tenemos a varios alcaldes de varios distritos de Jaén, tenemos a la prensa, acá tenemos acá a Jonathan, el alcalde de Pomahuaca, por aquí tenemos al alcalde de Santa Rosa, tenemos a la iglesia, tenemos a Sandra Nichols, que es una investigadora de la Universidad de California, con quien estamos haciendo la investigación tras las huellas de la ruta de Humboldt. Humboldt llega en 1802 aquí, nos habla del cacao, se queda en Tomependa, y con la doctora Sandra Nichols desde hace 3 años estamos planteando un proyecto para seguir las huellas del científico de todos los tiempos, Alexander von Humboldt. Creo que finalmente tenemos este pequeño aporte, concluyendo nuevamente que todo lo que hemos visto
no puede ser de pueblos que no alcanzaron un alto desarrollo. Yo pienso que al igual que en la costa, en la sierra, en la Amazonía fuimos también cuna de la cultura y en simultáneo a Huaca Prieta, a Caral o a cualquier monumento importante de la costa o de la sierra, nosotros en la Amazonía teníamos un alto desarrollo tecnológico, social, económico, con conocimiento de la agricultura, con conocimiento de la arquitectura, de la cerámica, de la textilería, de una serie de elementos que finalmente fueron los aportes más valiosos. Por eso es que encontramos nosotros en las tumbas de la costa varios elementos amazónicos. Encontramos chonta en Ayacucho, en Caral, encontramos la presencia del jaguar, encontramos la presencia de la arpía, encontramos la presencia de varios elementos de origen amazónico que creo que nos dan ese principio de integración transversal entre costa, sierra y Amazonía. Yo creo finalmente que Tello tuvo razón y el origen de la civilización andina se encuentra en la Amazonía. Muchísimas gracias. Agradeciendo al arqueólogo Quirino por su brillante exposición y también a aquellas personas que por sus lindos comentarios que han hecho al respecto. Comenzamos por las preguntas. Asmir So dice, licenciado, estos hallazgos en Monte Grande pueden tener relación alguna con las pinturas rupestres de Faical en San Ignacio o son. Muchas gracias. Se escuchó un poco entrecortado, pero creo que la pregunta era si los hallazgos de Montegrande tienen que ver con el arte rupestre de San Ignacio, de Faical. El arte rupestre que Así existe es, en esta parte de la sí, Amazonía o son sitios es otra gama particulares. importantísima. Sí, es otra gama importante. Estamos hablando de épocas de repente diferentes. Aquí tenemos arte rupestre en Faical que son de cazadores recolectores, de repente de 7, 8 mil años de antigüedad, pero tal vez varios elementos simbólicos que están representados ahí es lo que posteriormente se mantiene en la religiosidad de las culturas amazónicas. Pero que tenga una relación directa, todavía no, nosotros no hemos podido establecer ni siquiera esa relación del arte rupestre que hay en la cuenca del Marañón con las pinturas murales que estamos encontrando en Bagua. ¿Aló? Muchas gracias. Flor. La siguiente pregunta viene de Tania. Ay, 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 no terminé. Otra pregunta de Tania Cerrón Ollague. Doctor Quirino, ¿tendrá el registro si es caña brava, carrizo o bambú? Felicitaciones otra vez, qué gran trabajo. Muchas gracias. Sí, el registro que está apareciendo en Montegrande todavía no lo sabemos. Se tiene un parecido muy, muy cercano a lo que es Casual, pero sí, definitivamente los análisis que hicimos para Casual era caña brava lo que se utilizaba, no era carrizo.
Hola. Otra pregunta. Junior Piedra Nole. Del intercambio mencionó hay una fuera la costa Ecuador, tanto como nos can a ver. ¿Me escuchaste la pregunta, Quirino? Flor, te escucho muy mal, entrecortado, ¿no? Te vuelvo a, Algo te vuelvo a, intercambio solamente, ¿no? ya, Ya. sí, ya, Junior Piedra Nole te pregunta, ¿me escuchas? Buenas noches, doctor Quirino. Sobre el punto de intercambio, mencionó que hay una fuerte interacción entre la sierra, la costa y sitios del Ecuador, tanto como productos y estilos. Por si acaso, ha descubierto los caminos que podrían haber sido utilizados. Gracias por el aporte. Sí, nosotros no hemos investigado realmente como rutas, pero hasta la época de la colonia se conocía que había varios pasos de la cordillera. Uno de ellos, por ejemplo, hacia la costa es el Abra de Porcuya, en el Cuello, que ahora pasa la carretera Fernando de la Hunde Terry, y hay otro paso por acá, por cerca San Ignacio, que va camino a Huancabamba, y por donde ingresa Humboldt en algún momento también, por Sondor, Sayique. Entonces había una conectividad transversal que probablemente esos caminos ya fueron utilizados con mucha anticipación por las primeras civilizaciones y que incluso hay trazos de camino inca en estos tramos que estoy mencionando, ¿no? Creo que eso podría ser realmente la conectividad más directa que se ha tenido, al igual que pueda ocurrir también en Caral, en Lima, cuando se conecta con Huaraz y se conecta hacia la parte de Huánuco y Tingo María, ¿no? Son pasos, son abras estrechas que permiten pasos directos a través de la cordillera de los Andes. Muchas gracias. Ya, Daniela Chu Cubas. Buenas noches, doctor Quirino Olivera. Quisiera saber cuál es su hipótesis si usted dice que la Amazonía influyó en la sierra y la costa. ¿Por qué no se replicó el estilo de arquitectura espiralada en sitios de sierra y costa? Ya que al parecer esta estructura es muy importante por el empeño que pusieron para construirlo. Gracias por su conferencia. Muchas gracias. Sí, yo creo que no todo ha tenido que ser influenciado hacia otras culturas. Pero lo que sí tenemos que reconocer es que, por ejemplo, la máxima deidad, que es el jaguar, sí está representado en todas las culturas. Está en Chavín de Huántar, está en Cupilnique, está en Moche, está posteriormente, por ejemplo, como una reminiscencia, está en la portada de Tiahuanaco, que es este personaje de los báculos, que tiene la representación del jaguar, y posteriormente se dice de que en la época inca, Viracocha, el dios máximo de los incas, que no, además no era visible, tenía la inspiración de repente en el jaguar. Entonces, lo que estoy planteando y lo que un poco demostrando que yo tenía razón es que examinar estas máximas representaciones religiosas inspiradas en el jaguar, en el caimán, en la arpía para los elementos tempranos, son aportes amazónicos que han ido como simbolismo religioso y que después se han consolidado tanto en la sierra como en la costa. Probablemente
las grandes edificaciones que existen en la costa y en la sierra, se debe también a que las poblaciones eran sumamente inteligentes, integradas al medio y que utilizaban los materiales que estaban próximos a su entorno, como por ejemplo utilizar adobes, utilizar otro tipo de materiales que les facilitaba para ellos construir. Las huacas, los templos antiguos de la costa, tempranos, también, por ejemplo, Huaca Prieta, están hechos con elementos de arcilla locales, y en cambio acá lo que han utilizado es el canto rodado, que es la piedra con argamasa y arcillas importadas. El espiral, en realidad, es una representación simbólica que significa el inicio y el fin de la vida. Y está representado en todo el mundo. Pero también en Pisac, por ejemplo, hay representaciones de la chacana con el espiral en el centro. Y el espiral está en la Nazca, con la cola del mono. El espiral también está presente en Caral. Está representado en una serie de expresiones. Entonces, si bien es cierto, la arquitectura misma no fue un elemento de sustento, pero varios elementos simbólicos de la cosmovisión religiosa, como el jaguar, como máxima deidad del mundo andino, está presente y su origen es amazónico. Creo que básicamente ese es un poco a lo que siempre estamos nosotros resaltando, ¿no? Gracias. Nuevamente no te escucho. Ya. La otra pregunta es de Álvaro Espinosa. Excelente ponencia, doctor Quirino. Me llama la atención la posible trascendencia que pudo tener el cacao en el Amazonas. Asimismo, bajar a los Andes y a la costa norte. Esta información se podrá complementar con Calancha cuando dice que a pesar de que Ciesa no visitó el Amazonas, Ciesa conoció gente chachapoya en el Cusco, rompiendo esquemas y no salió, no solo pensar que una sociedad no podría salir de su lugar de origen. Sí, definitivamente yo creo que hubo integraciones importantes. Nosotros estamos ahora, por ejemplo, encontrando arquitectura moche a las orillas del Marañón, que es una de las próximas investigaciones que estamos planteando para más adelante, y que eso va a cambiar todos los conceptos que se conoce del mundo moche, que solamente se habla de esa franja del territorio de la costa de 550 kilómetros desde Calma, Guarmey hasta Piura, y de 80 kilómetros desde la línea del mar hasta la parte alta de la cordillera, de la sierra. Al encontrar cosas como relictos moche enclavados acá en la Amazonía, a las orillas del Marañón, nos va a cambiar definitivamente el concepto que ahora tenemos de la historia del mundo precolombino. Y sin duda ha habido este intercambio, ha habido para que la gente traiga conches póndilos desde el Golfo de Guayaquil, en Ecuador, y los entierre acá como elemento simbólico, y además lleve elementos amazónicos hacia la costa. Ha tenido que el intercambio ser casi permanente, y ha sido un intercambio de igual a igual, de culturas altamente desarrolladas o niveles de desarrollo. ¿Por qué? Porque el otro tema, por ejemplo, importantísimo que no se ha tocado mucho, se lo menciona en la letra, es el uso de la yuca, principal de las culturas amazónicas, ¿no? Al igual que la papa del mundo andino. Entonces, todos estos elementos estamos definitivamente dándonos cuenta que fueron definitivamente un intercambio permanente. Muchísimas gracias por esta pregunta, ¿no? Gracias, Flor. Hemos tenido varias preguntas, pero la respuesta también, también lo habías
respondido, ¿no? Entonces, hemos querido solamente preguntar los más resaltantes. Acá hay otra pregunta de Martín Carpio Jaimes. Buenas noches, doctor Quirino. ¿Qué diferencias culturales más resaltantes se hay a los juntas? No te escuché la última parte, por favor. ¿Qué diferencias culturales? ¿Qué más? Hola. Más resaltantes se hallan entre Montegrande y San Isidro con respecto a los sitios arqueológicos del Casual y las Juntas. Bueno, la diferencia más sustancial tal vez es que son de épocas mucho más antiguas. Tanto Montegrande como San Isidro, estamos hablando de 5.300 años, de repente San Isidro un poco más antiguo incluso, casi como 6.000 años antes del presente, y Casual estamos hablando alrededor de 3.500 a 4.000 años antes del presente. O sea, son diferente cronología y aparentemente este desarrollo de las pinturas murales y de todo nos va marcando la pauta que son estos pueblos que después suben y construyen Puebla. Esa es otra de las teorías que estamos manejando y que vamos a demostrar en su momento porque estamos encontrando mucha cerámica de la tradición bagua en la zona del Lamu Urco, que es un montículo que está allá en la zona de Nueva Lamu, cerca de Chachapoya, ¿no? Muchas gracias. Otra pregunta de Enrique Vergara Montero. El doctor Julio Cetello manifiesta que el suelo y las condiciones físicas y biológicas del país constituyen el factor más importante que debe de tenerse presente cuando se trata de indagar las características que dan fisonomía propia de la cultura andina. De acuerdo a sus investigaciones, ¿qué de cierto tenía el doctor Julio Cetello? Yo creo que estaba totalmente en lo correcto, porque de alguna manera el medio influye en todas las condiciones que puedan ser propicias o desfavorables para desarrollar las culturas. Ahora mismo nosotros vemos que con gran dificultad a veces hay nichos ecológicos muy complejos donde no hay un desarrollo agrícola importante, donde no hay muchas formas de desarrollo tecnológico y evidentemente eso es un factor que influye. Y en este caso de esta parte de la Amazonía que estamos investigando, entre las regiones de Amazonas y Cajamarca, en las provincias de San Ignacio, Jaén, Bagua y Urubamba, nos lleva a pensar que estos valles tal vez son los más fértiles que han podido haber durante todos los tiempos. Y ahí en Tomependa, donde estábamos, es donde estaba el límite del Atlántico, que hace millones de años al retroceder se forma la sábana amazónica. Y la configuración de toda esta cuenca de los principales ríos de la parte del Marañón y sus afluentes como el Ucubamba, el Chinchipe, yo creo que han sido los condicionadores importantísimos para contribuir al desarrollo de las sociedades. Y creo que Tello, de alguna manera, nos hizo ver una arqueología también de paisaje, del entorno, de la vida, de los cerros, de los apus, de los dioses, que es distinto a una arqueología que a veces solamente miramos de manera vertical. Yo creo que la arqueología hay que verlo dentro del contexto del paisaje cultural, natural, que es la única manera de entenderlo. Y la única forma también de entenderlo es conversando con la gente antigua, con la gente del campo, porque son ellos los que para sembrar, por ejemplo, su maíz, sus yucas, tienen que mirar la luna, tienen que ver cuál es el estado de la luna, si es luna llena, si es luna creciente, en qué está. Ellos, yo recuerdo un pasaje muy interesante cuando estuve excavando los murales en las juntas. Uno de mis obreros tenía bambú en su chacra
Yo quería hacer un techo para que no se mojaran las pinturas y finalmente le pedí a él y me dijo, no es la luna, doctor, no le puedo dar. Ya, pero ¿qué me importa la luna? Yo lo que necesito es cubrir las pinturas. Y sencillamente, a pesar de que él trabajaba conmigo, no pudo cortar los bambú, los guayaquiles, en la época porque no era propicia el ciclo lunar, ¿no? Entonces creo que todos estos elementos del entorno, gracias a la pregunta de Enrique Vergara, influyen definitivamente en el desarrollo de las culturas. Ya. Otra pregunta de Juan Pablo Barandiarán Ferradas. Hola. Sí. Se puede proponer un origen cultural. Creo que no. ¿Me escuchaste la pregunta? No, Flor, no te escuché nada, se va la señal, no sé qué pasó. Solo escuché algo de... Quirino, ¿me escuchaste la pregunta? No pude escucharlo. Nos enfrascamos en una lucha. La pregunta? Flor, no te escuché nada, se va la señal, no sé qué pasó. Solo escuché algo de... Quirino, Hola. Hola, Flor, no te escuché, disculpa. No escuché la pregunta. Ya, otra pregunta. Ya, ¿se puede proponer un origen cultural diverso y paralelo, más no único? Sí, yo estoy de acuerdo que hay que proponer un origen paralelo, en simultáneo. Se puede proponer un origen cultural diverso y paralelo, más no único. Sí, definitivamente yo soy partícipe de eso. No soy partícipe de la irradiación, el evolucionismo, de la gente que plantea que aquí surgió todo. La propuesta que yo estoy haciendo, evidentemente, es que de la Amazonía han surgido varios elementos simbólicos para la religión del mundo andino, que ello ya los visualizó hace mucho tiempo, pero que había en simultáneo grandes culturas en la tierra y en la Amazonía. Entonces, definitivamente, yo estoy casi seguro de que los desarrollos culturales se han dado en simultáneo. Ha habido civilizaciones muy antiguas en la costa, en la sierra y en la Amazonía con los mismos niveles de desarrollo cultural, tecnológico, social y de organización social y política como los que estamos conociendo. Definitivamente. No soy partícipe de un solo lugar que irradia todas las culturas de un territorio, ¿no? Muchas gracias. Hola. Ya. Muchas gracias a todos los asistentes a esta conferencia y agradecemos nuevamente a nuestro invitado, el arqueólogo Quirino Olivera, por su contribución a este ciclo de conferencias, lo mismo que a toda la audiencia por su participación en esta excelente disertación. E invitarnos a seguirnos el próximo viernes 4 de septiembre a las 7 con la tercera conferencia, que disertará el ingeniero Raúl Silva sobre el Jardín de los Sentidos.
Damos la palabra al arqueólogo Quirino para su despedida. Muchísimas gracias, Flor. Una alegría enorme verte. Gracias al equipo del Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo por esta gran oportunidad que me han brindado de poder compartir estas investigaciones que venimos desarrollando en esta parte de la Amazonía de nuestro país. Y nada, siempre con esa esperanza de tener un Perú distinto, siempre con esa esperanza que pronto logremos superar esta pandemia del COVID-19 y sigamos con los proyectos y los planes que todos y cada uno de nosotros hemos venido teniendo a lo largo de nuestra vida. Un gran abrazo para toda la audiencia que nos ha escuchado, un gran abrazo para esta familia de la Universidad Nacional de Trujillo, donde yo me siento parte. Muchísimas gracias. Gracias a Dios por permitirnos esta conversación con todos el público que nos ha seguido. Hasta pronto y muchas gracias, Flor. Buenas noches.